Bueno, es una satisfacción conversar con un historiador que tiene una mirada de larga perspectiva de las cosas que pasan en nuestro país, que está informado de la vida y de los detalles de siglos pasados, incluso cosas olvidadas, que ha publicado libros importantes, uno con Carmen McEvoy, dando cuenta de un personaje totalmente desconocido, me parece cajamarquino, que había participado en las guerras de independencia, de que no se supo más y que hizo todo en un relato sobre su experiencia con testimonios extraordinarios. Señor Márquez Velázquez, doctor en literatura por una parte y en historia por otra, tiene dos doctorados diferentes, enseña en la San Marcos. Lo interesante es que usted anuncia una publicación inminentemente, publicada por Penguin Random House, que es un sello editorial importante, sobre que cubrirá en parte el anticlericalismo, la historia del Perú y de la prensa peruana, tanto expresado en textos cuanto en caricaturas. Así que nos pasará la voz cuando salga ese libro para ver. Y precisamente, habiendo usted hundido sus estudios en el anticlericalismo antiguo, hemos querido que nos hable sobre Santa Rosa de Lima. Claro. Porque el hecho masivo y contundente, como lo hemos podido ver por las visitas que se han hecho hoy, es que es una devoción popular arraigada, vigorosa y creciente. Así es. Cuando yo era joven, se creía que eso pasaría ya con el tiempo, porque formaba parte de mundos irracionales que no se conducían con la modernidad. Y la verdad es que lo que está pasando con el tiempo somos nosotros, pero no quienes pensaban así también, pero no esas devociones. Entonces, explícame cuál es el misterio en torno a Santa Rosa de Lima, una joven mujer que murió a los 31 años y que ha tenido una repercusión mundial, patrona de las Fuerzas Armadas de Argentina, patrona de Filipinas, por donde uno va, hay un altar dedicado ahí. Explíqueme cuál es el misterio. Fíjate, una cosa importante me parece distinguir a la persona, Isabel Flores de Oliva, de Santa Rosa, ¿no? Porque con Santa Rosa se construye, digamos, un símbolo que va a expresar pugnas globales que están instaladas, por ejemplo, en los procesos de la contrarreforma. Es decir, la corona española necesitaba probar que su evangelización daba resultados. Y la mejor manera de hacerlo era mostrando santos. Bueno, pero escogen a una persona que es marginal, que no es una monja, contra lo que se cree, que vivió fugazmente, que prácticamente no tiene obra escrita, y de la que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Así es, ella era terciaria, ¿no? Era digamos, una persona que estaba vinculada a los dominicos, pero no era monja. Murió de tuberculosis. La tuberculosis era muy común en Lima, se le llamaba la ciudad Tuberculima, incluso en la sátira. Estamos hablando de una ciudad de 70.000 habitantes. Mucho menos. En ese menos momento, de 70.000. En el momento de Santa Rosa, Lima es más o menos 25.000 personas. 25.000, o sea, así es. El más pequeño distrito de Lima de hoy tiene más que eso. Tiene más que eso. Ya. Y de ese 25.000, aproximadamente el 10% eran personas que estaban ligadas a la esfera religiosa, a las órdenes, eran dominicos, agustinos, etcétera, o vivían en conventos, en monasterios. Ella no, ella vivió ella vivía de en un su casa. protector, murió en la casa del señor de la Maza. De la Maza, en lo que hoy se dijeron Santa Rosa, hasta hace poco Antonio Mero Quesada. Así es. Sí. Y ella no, pero ella formaba parte de esa cultura religiosa tan arraigada. El 10% de la ciudad estaba vinculada a experiencias religiosas. Y además ella tiene una experiencia multicultural. Su padre sabía quechua. Ella pasa un tiempo en Santa Rosa de Quibes y conoce, digamos, ese mundo andino. El mundo laboral también, de los obrajes, por supuesto, de la explotación andina. Y también Lima era una ciudad profundamente africanizada. Eso a veces no se dice, pero la mayoría de la población de esos 25.000 eran esclavos y afrodescendientes. Entonces tiene una experiencia multicultural importante y eso también se expresa en los milagros que se le asignan, ¿no? Por ejemplo, esto del cuidado a los esclavos, ¿no? ¿Cuáles son los milagros que figuran en el proceso de canonización? Porque se habla mucho de milagros u otras cosas de ella, pero cuando uno busca documentos del siglo XVII no aparecen. Así es. Por eso contamos con un hombre de archivo, como es usted, que se mete en los documentos antiguos. Mira, hay 400, más o menos, 400 biografías de ella, y cada una de ellas alimenta, digamos, propone determinados milagros, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales, que es muy conocido, tiene que ver con
esta amenaza que sufrió el Callao por parte de un pirata holandés protestante. Sí. Y por eso te decía la importancia de la contrarreforma, porque estas son guerras religiosas globales. Entre protestantes y católicos globales, que diezmaron Europa. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese marco, ella reza, digamos, expresa además su voluntad de morir defendiendo, digamos, los objetos religiosos y logra, entre comillas, que este pirata no ataque el Callao. Se vea víctima de un oleaje anómalo, como se diría ahora. Así es, digamos que decide no entrar en batalla. Recuerden que en ese momento Lima no tenía murallas, entonces estaba mucho más desguarnecida, ¿no? Entonces ese es un punto que siempre no había tampoco el Real Felipe todavía. Tampoco había, solamente había un cañón con el cual se pretendía defender en ese momento, ¿no? Entonces ese es un milagro que está allí y que se distingue como uno de los más importantes. También está un tema que tiene que ver más con una tradición franciscana, y es que era su capacidad de comunicarse con los animales, en particular con los mosquitos, ¿no? Palma ha recreado, digamos, esa famosa tradición, los mosquitos de Santa Rosa, pero esto era más profundo, era una concepción, digamos, de ella, en la que la naturaleza y los animales eran parte de la obra de Dios y por lo tanto merecían no solamente respeto, sino una comprensión que los pusiese al servicio, digamos, de la divinidad, ¿no? Pero podría ser entonces patrona de las mascotas. De las mascotas y de la conciencia ecológica que ahora domina. Los animales ahora tienen derechos y tienen caprichos y privilegios extraordinarios. O sea, yo creo que lo que la conecta a la modernidad son dos cosas, ¿no? Por un lado es esta ética del cuidado, de la protección del otro, que se manifiesta en la compasión, no en la caridad, ¿no? Que era un poco el concepto de época, pero creo que la compasión es un concepto más fuerte que nosotros podemos entender ahora, que es decir, sentir el dolor del otro en tu propio pecho, ¿no? Y eso de alguna manera Santa Rosa también lo expresaba por su preocupación por los más vulnerables, por los enfermos, por los heridos, etc. Y la otra dimensión tiene que ver con este mundo de los animales y la naturaleza, ¿no? Que tenía que ver con esa tradición franciscana. De acuerdo. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención leyendo documentos sobre el proceso mismo es que algunos de los testigos convocados, personas que eran contemporáneos de ella, porque hay que recordar que fue rápidamente canonizada para lo que suele ser, es decir, en 51 años, ¿no? Es decir, habían parientes de ella y vecinos y personas que la han podido tratar. Pero algunos de los testigos convocados dicen que no la conocieron, que no sabían nada de ella. Es decir, ¿cuál era la irradiación real que tenía en vida? De manera tal que una ciudad de 25.000 personas hubiese podido haber quien no hubiese escuchado de ella. Sí, porque ella tenía una vida muy retraída, incluso se dice, ¿no?, que ella no miraba las procesiones por la ventana para no caer en la delectación. Entonces, es una situación muy, muy especial porque no es solo ella, son varias mujeres, lo que se conoce también como las alumbradas. Pero vinieron después esas, ¿no? Inspiradas por ella, pero terminaron mal con la iglesia. Terminaron muy mal con la Inquisición, muchas de ellas perseguidas y se pasaron de la raya, Santa Rosa se mantuvo en una frontera. Se mantuvo en una frontera más convencional en la que ella además reivindicó, por ejemplo, el matrimonio místico con Jesús, ¿no es cierto? Ese misticismo que tiene también ciertas dosis de erotismo, pero hay, de arrobamiento. En la española de la época hay, ¿no? En San Juan de la Cruz y en Santa Teresa de Ávila vemos lo mismo. Y los Santa amoríos Catalina de la noche, Siena, ¿no? Santa Catalina. Mucho antes. Y las escapadas nocturnas y todo lo demás aparecen en esa poesía mística. De manera que ella no hace sino aplicar a su experiencia algo que estaba en el canon poético católico. Ese archivo de experiencias místicas y también las recrea, ¿no? Esta voluntad, por ejemplo, del castigo al cuerpo es una voluntad de sufrir la pasión de Cristo, ¿no? De sentir en carne propia el dolor de Cristo, ¿no? Es una manera de fusionarse con esa experiencia, ¿no? Y eso lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Yo creo que eso es algo más difícil de comprender desde el presente, ¿no? Porque responde a esquemas mentales muy específicos de una extrema religiosidad en la que el cuerpo era visto como carne que debía ser castigada, lacerada para lograr una comunión, digamos, con lo trascendente mayor, ¿no? Esa es una dimensión, por ejemplo, que las mujeres de hoy o el mundo moderno no entiende. ¿Y por qué es el pozo de los deseos lo que tiene tanto fervor? Pues porque la procesión, por ejemplo, justo veía la procesión hoy,
estaba bastante raleada, ¿no? O sea, estaba la banda de la policía, estaban los políticos que siempre pues quieren subir réditos cargando a las andas, ¿no? Dina Boluarte, pero gente no había, no se veía una masa ahí. Por eso es que los políticos van a la procesión y no van al Pozo de los Deseos, ¿no? El Pozo de los Deseos es interesante, ¿no? Porque ahí me parece que hay una práctica en la cual se establece un vínculo directo a través de la carta, una comunicación, ¿no es cierto?, íntima, personal, y que además tiene esta cosa de conjuro y de magia, lanzar a un pozo, ¿no?, antiguo, una petición y lograr luego, supuestamente, algún tipo de bien para la persona que lo ha pedido, ¿no? Usted nos ha dicho que la Iglesia necesitaba dar pruebas de la eficacia de la evangelización. La Iglesia y la corona española. Y la Iglesia y la corona española, que había presidido la contrarreforma a partir del Concilio de Trento y que había sido la punta de lanza del movimiento antiprotestante en Europa, efectivamente. Ahora, ¿cómo la perciben étnicamente a Isabel Flores de Oliva? ¿Es una mestiza? ¿Tiene componentes afro? ¿Es una blanca, criolla? ¿Qué cosa es étnicamente? Ella es hija de alguien que es considerado un español. Un español es considerado un blanco para los términos de la época, y de una mujer limeña criolla, ¿no es cierto? Criolla en sentido de española nacida en tierras americanas. Entonces ella pertenece a ese mundo y así ha sido retratada siempre, ¿no? Es decir, como una persona de rasgos más bien blancos, entre comillas, diríamos en el lenguaje coloquial, ¿no? Sin embargo, su experiencia de vida es más amplia, es más compleja, porque Lima era multiétnica en ese momento, ¿no? Y ella además ha estado... Y sigue siendo, felizmente. Felizmente, sí, claro. Entonces ella al final, y muchas de los que presentan pruebas, digamos, de milagros, son indígenas, son afrodescendientes, son esclavos, son criollos. Y para los criollos americanos también era muy importante tener a Santa Rosa, ¿no? Porque era una legitimación, digamos, del valor simbólico, no solo de Lima, sino de toda esta cultura criolla que se estaba construyendo en estas tierras, ¿no? ¿Sabemos si conoció a San Martín de Porres? Porque hay una leyenda, que además sus cráneos están juntos, se exhiben juntos en la iglesia de Santo Domingo. ¿No? Uno puede ver los cráneos de ambos. San Martín de Porres, que está claramente afincado en la minoría afro-peruana, aunque ya no sabemos si era minoría. En ese momento quizás era mayoría respecto para Lima, por lo menos, para Lima era mayoría. Pero se demoró muchísimo en ser canonizado y cuando lo logró se convirtió en el primer santo afro de la iglesia. No había habido ningún africano, ningún moreno, nunca. Yo recuerdo, yo era niño en esos años, más joven que yo, sin duda. Yo recuerdo que ese año fue embanderada Lima y el señor Fray Martín, con el que yo nací, pasó a ser San Martín. Y le cambiaron Porras por Porres, porque eso chocaba mal, me parece, en España. La palabra es una palabra obscena, ¿no? De manera que pasó a ser San Martín de Porres en vez de Fray Martín. Él fue, tengo entendido, beatificado apenas en el siglo XIX y canonizado en 1962. Se demoró 3 siglos. 3 siglos. ¿Por qué no escogerlo a un hombre como San Martín? Bueno, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Tiene que ver con los valores de una sociedad cortesana que consideraba la blanquitud, digamos, como la escala más alta de la pigmentocracia, ¿no? Entonces, evidentemente, un personaje como Fray Martín representaba el lado que estaba subordinado, que estaba violentado, que estaba muchas veces esclavizado, en el caso de aquellos que eran esclavos, y entonces era mucho más difícil tenerlo a él como figura, ¿no? En cambio, Santa Rosa cumplía además con los ideales de las figuras de lo femenino, ¿no? Religiosos hegemónicos en la época, ¿no? Una mujer que se declara sierva de Dios, que hace un voto de castidad, según algunos, a los 5 años, lo que es pues a todas luces inverosímil, pero es parte de esa construcción, ¿no? De una mujer con unas convicciones muy firmes respecto de su pasión y de su experiencia religiosa, ¿no? Ahora, no hay evidencia de que haya conocido a San Martín de Porres. No hay evidencia, a pesar de que han coincidido efectivamente en el mismo espacio y más o menos en los mismos años,
todos los santos peruanos son de esos Sí, años. todos son 17. Peruanos dos, ¿no? La Lima los otros son españoles, ¿no? Son dos españoles. Toribio de Mogrovejo y San Francisco Solano. Sí. Pero 4 para una iglesia, para una ciudad como Lima, una ciudad de el mismo siglo, 25.000, es de bastante. 30.000. Hay pocas ciudades que tienen 4 santos en la misma. Están todos reunidos en un altar que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El único altar que yo conozco con los santos nacionalistas, ¿eh? Con los 4 santos de Lima. Ahora, ¿qué sabemos sobre la iconografía de la época? Porque hay algunos cuadros que fueron pintados, no sé si en vida de ella o poco después. Poco después de muerte. Y hay uno que me llama mucho la atención, en donde se ve a un niño Jesús jugando, ¿no? En una actitud lúdica que yo no había visto. No es común. Mira, en general, digamos, la iconografía de la época es una iconografía que tiene los códigos barrocos, ¿no? Es ese horizonte barroco en el cual cada detalle del cuadro tiene un símbolo y dice algo más allá de lo meramente figurativo, ¿no? El ancla, por ejemplo, en la que aparece en algunos casos ella, este niño Dios jugando, ¿no? Que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver también con la inocencia, que tiene que ver con muchas tradiciones que ella misma encarnó, ¿no? O sea, no solamente lo dominico, sino esto franciscano, ¿no? Esa alegría de vivir de San Francisco, ese diálogo con la naturaleza, con los animales, ¿no? Entonces, cada digamos, reproducción, ¿no? Cada cuadro, porque son centenares, son millares realmente de cuadros de ella, tratan de inscribirla en una línea donde hay un claro mensaje para los que ven. Era una sociedad donde la lectura era el privilegio de unas minorías. La gente, digamos, aprendía mirando los cuadros, escuchando los sermones, y esa era la manera de evangelizar, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Marcel Velázquez. Recuerdo que usted es un historiador y un teórico de la literatura al mismo tiempo, profesor de San Marcos, estas dos disciplinas, y que ha venido a compartir su conocimiento sobre la Santa de Lima, cuyo día estamos conmemorando hoy. ¿Por qué se conmemora el 30 de agosto? Bueno, ella fallece el 21, ¿no? Hay todo un tema con los calendarios y los días que provocan esta diferencia, ¿no? Pero yo quería terminar con un minuto solamente, ¿no? O sea, hay que pensar de qué manera Santa Rosa puede apelar al presente, ¿no? Y yo quiero insistir en esta ética del cuidado, porque esta es una sociedad profundamente fracturada y polarizada. Y tenemos que entender que tenemos que preocuparnos por el otro, por el que menos tiene, por el más vulnerable. Y de alguna manera esa enseñanza de Santa Rosa sí es perdurable y puede apelar a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, señor Velázquez, porque sus estudios sobre el anticlericalismo del Perú no le hayan hecho perder sensibilidad a lo que usted cree que es un mensaje vivo y quizá más vivo que nunca de Santa Rosa de Lima, que nos viene de las profundidades de nuestra historia. Estamos hablando de su fallecimiento de hace más de 4 siglos, ¿no? 4 siglos, sí. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido el historiador Marcel Velázquez, profesor de la Universidad de